La iglesia es una colonia del reino de los cielos. La iglesia es una embajada del reino de los cielos. Hoy vamos a hablar de lo que es la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Qué es ser un ciudadano del reino de los cielos? En domingos pasados hemos estado iniciando el tema sobre descubriendo el reino de los cielos. ¿Por qué descubriendo? Porque en algún momento en la vida de la iglesia, no fue eso así con la iglesia del primer siglo, pero porque ellos, la Biblia nos enseña, y ustedes se habrán dado cuenta a medida que han ido estudiando el libro de los Hechos en sus devocionales, se han dado cuenta que algo que la iglesia hacía es vivir el reino de Dios. Es decir, la iglesia estaba viviendo bajo el gobierno de Dios, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Por ejemplo, dice que los que conocían al Señor perseveraban en la palabra, perseveraban en la oración, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. ¿Se acuerdan? Eso lo han leído ustedes en el devocional. Y luego dice que el Señor hacía grandes señales, prodigios y milagros. ¿Sabes qué es eso? La manifestación del reino. Ellos empezaban a vivir bajo el gobierno de Dios. Dios gobernaba sus vidas por medio del Espíritu Santo, del cual todos estaban llenos del Espíritu, y entonces Dios, a través de esa llenura del Espíritu y estar viviendo, gobernando en la vida de cada creyente, el Señor manifestaba sus señales, sus prodigios y sus milagros. Y por eso es que cuando estudiamos el libro de los Hechos, en realidad lo que vemos allí es lo que debe ser el reino de Dios en aquellos que creen en el Señor. La iglesia en el primer siglo es la normalidad de lo que debe ser una iglesia el día de hoy. Porque la iglesia estaba viviendo el reino de Dios. Es decir, reino, se acuerdan que es gobierno. Reino igual gobierno. La iglesia estaba viviendo bajo el gobierno del Señor. Yo no sé cómo le hacían, pero dice que todos los días se reunían. Todos los días. Yo no sé cómo lo hacían. En parte sí sea, por ejemplo, que en la casa del hermano él tenga un día de reunión y en la casa de la hermana otro, y así todos estamos de alguna manera reuniéndonos, conectados para orar, para estudiar las Escrituras, aprender las leyes del reino, ¿no? Es como que en la iglesia todos vamos a ser abogados. Y abogados, a ver, no sé, penalistas, por ejemplo, ¿no? Que necesitamos conocer todas las leyes para defender a nuestros clientes, ¿no? Imagínense un abogado que no conozca las leyes, es un abogado, penalista, que es los que defienden normalmente a personas que son, llevados a un juicio, y que el abogado no conozca bien, no maneje bien las leyes. Ese cliente ya perdió. Su cliente perdió plata, perdió tiempo, y encima lo van a meter a la cárcel también. Porque el abogado no conocía. ¿Qué pasa cuando un creyente no conoce las leyes del reino? Las va a infringir porque ni se da cuenta que le está infringiendo. Pues Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué ya perdí el gozo? ¿Por qué no hay provisión? ¿Por qué no hay liberación? ¿Por qué? Y eso dice, es que no estudias pues mis leyes. No sabes cómo funciona todo en el reino, en mi gobierno. La iglesia sabía cómo funcionaban las leyes del reino. Conocía, por eso se reunían continuamente para conocer las leyes. Si no, perdían sus privilegios, perdían sus bendiciones, perdían las promesas, porque no conocían las leyes, los estatutos, los mandamientos del reino. Es igual, yo sé que la hermanita es extranjera, ¿verdad? ¿Usted es de Colombia, creo? Colombia, ¿verdad? Ella es de Colombia. Ella tiene que conocer algo de las leyes del Perú, porque si no puede ir presa o podría salir, deportada del país, ¿no? Y debe haber hecho algunos arreglos para estar aquí,
¿no? Porque cuando uno viene de otro país tiene una visa por unos, no sé cuánto le darán, un mes, a veces, ¿no? 2 meses, 3 meses. Luego tiene que renovar. Si no lo renuevan, tiene que salir, porque si no sale, la meten presa o la deportan. O sea, tiene que conocer eso. Si no, va a vivir ilegalmente en el país, o sea, va a vivir sin que nadie sepa. Ya la denuncié ahorita, ya dije que es colombiana, y si está ilegal va a haber un problema. Porque aquí tenemos un abogado y de repente se decide hacerle un juicio, ¿no? O llevarla al aeropuerto. No se preocupe, hermano, no vamos a hacer nada de eso. Entonces, ¿dónde en algún momento de la historia la iglesia se desvió de lo que es el reino de Dios, lo que es el gobierno de Dios? Y reemplazó el gobierno de Dios por actos, ceremonias religiosas. Y la iglesia se convirtió en una gran religión. Es decir, una serie de esfuerzos, decretos, pensamientos, ritos, ceremonias, para nosotros alcanzar la presencia de Dios. Y olvidaron lo que el Señor había dicho, lo que era su reino desde el principio. ¿Qué había dicho el Señor desde el principio? En Génesis capítulo 1, 26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y ejerza dominio sobre peces, aves, todo animal de la tierra. Ejerzan dominio. ¿Y qué es dominio en el idioma hebreo? Es ser rey, ser gobernante, ser soberano de la tierra, ser un administrador de todos los recursos de la tierra. El Señor les dijo, sean reyes y también sacerdotes. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo, ustedes van a ser reyes y sacerdotes, van a ser gobernantes y van a ser hombres y mujeres conectados conmigo. Porque no se puede ser sacerdote si no se está conectado con el Señor. Porque se supone que el sacerdote es un intercesor, es alguien que media entre las personas y Dios. Entonces Adán tenía que ser un sacerdote, mantenerse en una comunión con Dios para poder mantener una relación con Dios y en esa relación con Dios recibir el gobierno de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, todo lo que él necesitaba para poder gobernar. Y entonces Dios empezó a hacer una constitución. Y en el Edén Dios le dio un mandato. Todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dio, ahí empezó la constitución del Señor, hasta que se convirtió en la Biblia, todo lo que tenemos aquí. Esta es la constitución del Señor, así como esta es la constitución nuestra como ciudadanos de nuestro país. Solo que aquí está resumida, pero después hay unos tomos que explican todo lo que es la constitución, las leyes, los decretos sobre los cuales se gobierna nuestra nación. Pero ¿de dónde vino la idea original de hacer un gobierno y de tener leyes para que podamos vivir como seres civilizados? Porque sin ley no podríamos vivir. Imagínate que ahorita el gobierno diga no tenemos plata, desaparece toda la Fuerza Armada, desaparece la aviación, la marina, el ejército, y los chilenos mismos nos invaden. Y se convierte en un caos nuestra nación. O el señor decrete y diga, no más policía, no tenemos plata. Chica, mañana ya tenemos nuestras casas asaltadas, usted no va a poder ir al banco, no puede ir a comprar, porque si no, no hay quien nos proteja. ¿Se dan cuenta las leyes? Pero cuando miramos las leyes de Dios y leemos ahí, ¿no? Por ejemplo, que el Señor dice, no levantará falso testimonio. No, eso depende, pues, ¿no? O sea, eso depende, ¿no? Si me conviene, puedo dar mal falso testimonio. Y el Señor dice, dad al César lo que es del César. Dice, no, yo mucha plata pago en impuestos. Y hago mis trampas. Pero esa ley es para algún beneficio.
¿no es cierto? Las leyes son para beneficio, para protección, para cuidado, para su propio cuidado, protección. Porque con el dinero que recauda el Estado, paga a todos los que ustedes saben trabajan para el Estado. Desde el presidente de la República, los ministros, los congresistas, todos los que están detrás de ellos, los ministerios, todos los ministerios que representan los diferentes sistemas dentro del gobierno, que son miles, no sé, millones de repente de empleados a través de nuestros impuestos. Los hospitales, las vacunas gratis que reciben los niños a través de un centro de salud, todo eso es parte del pago de nuestros impuestos. Entonces al final sirve para protegernos. Claro, el egoísta, el que tiene dinero dice, no, hay que se la arreglen pues los que son pobres, ¿no? Pero el gobierno trata de proteger a sus ciudadanos. Entonces, Dios tuvo la idea original de ser el gobernante, creó un reino invisible, luego un reino visible, para él gobernarlo y manifestar todo su amor, sus atributos, su carácter, la esencia de su ser, todo lo que él es, quiso darlo a través de seres que él creó, ¿no? Es como cuando una pareja dice, queremos tener un bebito. Si claramente lo quieren tener es para cuidarlo, alimentarlos, apapacharlos, ¿no es cierto? Darle todo lo que nuestro amor quisiera darle a ese ser, que es parte de nosotros. ¿Cómo fue creado el hombre y la mujer? A su imagen y semejanza. Tenía la imagen de Dios. Entonces Dios ama a sus hijos, a los que ha creado a su imagen y semejanza. El hombre pecó, infringió las leyes del reino, la única ley que había, la infringió. Y al pecar, perdió su conexión con Dios. Porque lo que lo mantenía conectado era su obediencia al Señor. Cuando desobedeció, se desconectó. El Espíritu Santo que estaba en él, que era el nexo entre Dios y el hombre, porque Dios por su Espíritu Santo hasta el día de hoy es el que habla, ¿no? Él es el que da los dones, Él es el que obra a través de nuestra vida. El hombre se desconectó y al desconectarse perdió su gobierno, dejó de ser rey. Porque para ser rey él tenía que estar conectado con el gobernante que lo había puesto en la tierra. Ese es el principio de la colonia. ¿Qué es una colonia? ¿O cuándo se habla de una colonización? Se habla de una colonización cuando un gobierno o un gobernante determina extender su gobierno o su reino, en el caso de los reinos, determina extenderlo para gobernar en otro lugar, ¿no? En la antigüedad los reyes hacían eso. Por ejemplo, el Perú fue una colonia de España. Entonces, ¿qué hicieron la corona española? Decidieron extender su gobierno, que no solo era en España, a otros territorios. Vinieron al Perú. No vino la reina, no vino el rey. Enviaron ciudadanos, un grupo de ciudadanos que eran nacidos en España. Lo mandaron al Perú y uno de ellos iba a ser el virrey o el representante del rey. Y de esa manera, a través de ese virrey, que era el representante del rey, y los ciudadanos que vinieron con él, porque él no vino solo, vino con soldados, vino con doctores, con mucha gente, que eran ciudadanos de España. ¿Cuál era el propósito de estos ciudadanos y del rey que los mandó? Que todos los peruanitos que estábamos aquí en ese tiempo tuviéramos la cultura de España. Que fuéramos como los españoles, que nos vistiéramos como españoles, que usáramos la religión de los españoles, la religión católica, que usáramos la cultura de ellos,
que tuviéramos las costumbres de ellos, que tuviéramos el estilo de ellos. Eso es colonizar. Es cuando un gobierno va hacia otro territorio e implanta su cultura, su religión, su estilo de vida, su vestimenta, todo. Y por supuesto, dependen del país o el reino que envió a sus ciudadanos. Pero la colonización viene por medio de los ciudadanos que están ahí. Ellos muestran cómo debe vivirse, ¿no es cierto? Cómo debe ser la cultura, y la van cambiando y la van transformando. Por eso cuando los españoles llegaron, muchas de las cosas que los incas tenían, ayer mismo vi un reportaje, un ratito nomás, porque no sé qué estaba haciendo y me dio la atención. Me llamó la atención, creo que era en Puno, donde había un templo, y lo digo con el mejor respeto para ilustración, había un templo donde todo el templo, desde la entrada, adentro, las columnas, todo eran penes. Sí, hechos de piedra. Y ahí decía que este era un templo a el órgano masculino. Y hasta el día de hoy, la gente de ese departamento, creo que es Puno, va a adorar a ese órgano. Es más, las mujeres son de varios tamaños, hay chiquitos así, van y se sientan encima porque creen que eso les va a dar fertilidad. Y vienen muchos extranjeros, porque vienen en el reportaje, y hay chamanes en la puerta para hacer ritos y ceremonias mediante el cual, si es gente que todavía no es casada, se les asegure que puedan tener descendencia, y las hacen sentar en esos falos para que de esa manera ellos puedan ser fértiles. ¿Se dan cuenta? Francamente, cuando yo leo la Biblia, porque en la Biblia está que las naciones, en el libro de Isaías está que las naciones practicaban ese tipo de adoración. Y yo me quedé asombrado porque la Biblia dice que aún el pueblo de Israel empezó a practicar ese tipo de adoración. Y ustedes habrán visto que en algunos huacos incaicos, en algún momento cuando han ido a algún lado, han visto que digamos, un ciudadano inca y con su falo más grande que él, mostrando un tipo de adoración al órgano masculino del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los españoles? Quisieron quitar la cultura que encontraron e implantar su cultura. Eso fue lo que trataron de hacer. Eso se llama colonizar. ¿Qué hizo Dios cuando creó al hombre y al hombre en la tierra? Quiso que el hombre y la descendencia del hombre fuera una colonia del cielo. Esa era la voluntad de Dios. Es decir, que toda la cultura del cielo viniera a ser la cultura de todos los descendientes de Adán y Eva aquí en la tierra. Eternamente. Ese era el propósito. Eternamente. Y Dios sería su rey eterno, desde su reino invisible. Él se manifestaría el reino visible y él gobernaría este reino visible a través de su constitución, la Biblia. No constituciones humanas, sino a través de su palabra, la Biblia. El medio que el hombre tendría para poder obedecer la ley de Dios sería su Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer las leyes de Dios. Si no, miren el pueblo de Israel. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Dios les dio los mandamientos. ¿Qué hicieron? Continuamente lo infringieron. Porque la ley era más bien para decirles son pecadores, no para que ellos pudieran vencer el pecado. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos libertó del pecado, de la ley y del gobierno invisible de Satanás en esta tierra. Entonces Dios quiso establecer una colonia cuando hizo los cielos y la tierra, perdón.
Es decir, que al crear al hombre con un espíritu como el de él, que es invisible y que tiene las características de Dios, la imagen y semejanza de Dios, eso es lo que tiene el espíritu del hombre. A través de esa imagen y a través del Espíritu Santo, Dios quiso comunicarle todas las leyes del reino invisible. ¿Quién era Dios y todas sus leyes? Empezó y quiso comunicarlas al hombre. Para que el hombre pudiera vivir como una colonia del cielo, o sea, gobernada con las costumbres, la cultura del cielo. Eso es tan cierto, hermanos, y no nos hemos dado cuenta, que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo orar? El Señor les dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu gobierno. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice que sí debemos orar. Hágase tu voluntad, Padre. Como en el cielo, también en la tierra. Eso es lo que hace una colonia. Hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo, en la tierra. La cultura del cielo se practica en la tierra, si somos colonia de Dios. La iglesia es una colonia del Señor. Estamos en esta tierra para vivir conectados con nuestro Creador por medio de su Espíritu y su palabra revelada. Y para que en esa conexión con Él nosotros podamos vivir con la cultura del cielo. En la cultura del cielo no hay homosexuales. Por eso el Señor dice que es abominable cuando un hombre se echa con otro hombre como si fuera una mujer, o viceversa. No es la cultura del cielo eso. La cultura del cielo es que un hombre puede casarse con una mujer en el estado del matrimonio, porque Dios fue quien estableció el matrimonio. Esa es la cultura del cielo en la tierra. La cultura del cielo es que todos seamos santos, porque en el cielo todos son santos. Y si esta es una colonia y tiene que tener la cultura del cielo, entonces todos los que somos colonia del Señor, iglesia del Señor, tenemos que ser santos. ¿Me entienden? Así es como funciona la iglesia en la tierra. No funciona porque yo hice una ley aquí en la iglesia, palabra del Altísimo o algo así. No, solamente funciona por lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, cuando hablamos de una ciudadanía, ese es el tema de en esta mañana, cuando hablamos de una ciudadanía, vamos a ver el bosquejo, ciudadano es la gente que vive bajo un gobierno. Ese es un ciudadano. No se puede hablar de alguien que sea ciudadano si no está bajo un gobierno, si no vive bajo un gobierno. Para ser ciudadano peruano hay que vivir bajo el gobierno del Perú. Si no vivimos bajo el gobierno del Perú no podemos ser ciudadanos. Vamos a suponer que una persona tiene un bebé y no lo inscribe. Ese niño no es un ciudadano. No se le va a poder otorgar una ciudadanía porque no lo escribieron dentro de el gobierno en que ese niño nació. En este caso, el gobierno del Perú. El reino de Dios tiene un rey eterno, tiene un gobierno eterno. El reino de Dios tiene una constitución, la Biblia, y tiene leyes, decretos, mandamientos, estatutos, que son para nosotros los ciudadanos del reino. En realidad es para todo ser humano, no es solamente para los que han creído en el Señor. Es para todos, porque al final el Señor va a juzgar, dice en su palabra, de acuerdo a su constitución y sus leyes. El problema va a ser para los que recién se enteren el día del juicio final.
Entonces, como un reino, como un gobierno, no una religión, sino como un gobierno, Dios tiene su constitución y el Señor tiene sus leyes, y el Señor también hace ciudadanos, o tiene ciudadanos. Ahora, miren lo importante que es ser un ciudadano. Quizás nosotros no lo hemos pensado, no lo hemos meditado, pero ser un ciudadano, es decir, estar bajo un gobierno, es una posición de gran privilegio. De gran privilegio. Y vamos a decir por qué. Es una posición de gran privilegio y eso nos lo demuestra, y no solamente de gran privilegio, sino también muy valioso. La nacionalidad es algo muy valioso y por eso todos los gobernantes de la tierra, los gobiernos de la tierra, defienden el derecho de la ciudadanía por sus implicaciones. Todos los estados y gobiernos defienden, no regalan la ciudadanía a quien quiere, sino pregúntenle a la hermana. Si está haciendo sus trámites, no le dan así. Usted no va y dice, soy ciudadano, quiero ser ciudadano del Perú. Ya le dicen 1 año, 3 meses, 6 meses, 1 año, y hacen una serie de trámites para poder llegar a ser ciudadano. Porque ser ciudadano tiene grandes privilegios, les da derechos. Entonces es muy importante. Cuando ella sea ciudadana va a poder atenderse en cualquier lugar, centro de salud, va a poder votar, todo lo que hace un ciudadano dentro de una nación, toda la protección que tenga un ciudadano, ella la va a tener. Son privilegios y tiene grandes implicaciones. Por ejemplo, miren ustedes para que vean las implicaciones, el problema de la inmigración. Cuando una persona va de un país a otro, por ejemplo, hay un gran problema de inmigración en Europa y aquí en Estados Unidos. Mucha gente viaja para allá y viajan porque dicen, Estados Unidos es una gran nación, es una nación poderosa. Ahí si usted cuando no tiene trabajo el Estado le paga mensualmente para que usted pueda sobrevivir. Aquí lo botan del trabajo y arréglese como usted pueda. Allá no. Usted pierde un trabajo, el Estado le da mensualmente. Usted tiene un hijo enfermo, también le dan por ese hijo enfermo. Él tiene muchos derechos, muchos privilegios. Los ciudadanos en Estados Unidos, todos pueden comprar su casa, su auto, tener un buen trabajo. Y por eso es que la gente quiere entrar a Estados Unidos como sea, ¿no? Con trampas, lo que sea, entrar, estar como ilegal, sufrir, pero un día ser un ciudadano americano. Pero es un gran problema para Estados Unidos, la inmigración. ¿Por qué es un gran problema? Por ejemplo, y eso lo escuché hace años ya a un amigo norteamericano, un hermano en Cristo y amigo norteamericano. Me dijo, estamos en un gran problema en Estados Unidos. Y le dije, ¿cuál es el problema? La inmigración, me dice. ¿Y por qué? Le digo, porque hay una gran cantidad de inmigrantes musulmanes y de muchas religiones, pero principalmente la musulmán, me dijo. Esta gente es muy religiosa y por su religión pueden morir, puede matar, hacer lo que sea. Entonces es un gran peligro, me dice, que se están estableciendo colonias musulmanes en Estados Unidos. Se están levantando templos y en las colonias viven conforme a su cultura. Están comprando terrenos y hay lugares donde solamente entran ellos y viven ellos. Están imponiendo su cultura. Sus hijos, ya nacidos allí y que tienen nacionalidad norteamericana, su propósito es entrar en todas las esferas de gobierno de los Estados Unidos para cambiar sus leyes y sean musulmanas y ya no leyes de Norteamérica. Ese es el problema de la inmigración, me dijo. Y yo me asombré porque yo no pensaba que podía ser así. O sea, la influencia de una nación con sus ciudadanos en otra nación, influenciando en su cultura, su religión, su forma de vida, su vestimenta, todo. Hasta lograr convertir a la nación de Estados Unidos en una nación musulmana.
Ese es su propósito. Y lo mismo está sucediendo en Europa. Los musulmanes están invadiendo las naciones europeas. Yo conozco a una hermana misionera en Inglaterra y me dice, ella se ha ido como misionera para el mundo musulmán. Me dice, es increíble, pastor, la cantidad de musulmanes que hay en Inglaterra. ¿Cuál es el propósito? Es influenciar con su cultura y que los hijos que nazcan de él entren al gobierno y cambien las leyes de Inglaterra. El problema de la inmigración es bien grande. Ahora, ¿por qué la gente quiere inmigrar a países donde hay grandes bienestar en lo económico, por lo menos en lo económico? ¿Por qué estas gentes arriesgan su vida, el ser capturados, el ser puestos prisioneros, deportados al cruzar las fronteras? Por una mejor calidad de vida. Todos ellos dicen, quiero una mejor calidad de vida que el que tengo en mi país. En mi país no hay oportunidades. Uno trabaja, pero siempre está fregado, no puede comprar una casa, no puede comprar un auto. Y miran, ¿no?, a los Estados Unidos, miran a otras naciones y dicen, oye, allá la gente, el campesino, cuando yo fui a Israel, ¿no?, el campesino se sentía en su computadora, su galpón de miles de pollos, y por computadora les daba que comer, les ponía el agüita, iba a su chacrita, todo ¿cómo se llama?, tecnificado, por todos los surcos de su chacra, pasaban unas mangueritas, ¿no es cierto?, y salía el agua desde el computador, el campesino, ¿no? El campesino desde su computadora le echaba gotitas de agua a las plantitas, depende de las plantas que había sembrado. Toda una tecnología en la agricultura. El campesino. Yo quisiera ser campesino acá. ¿Pero quién quiere ser campesino en el Perú? Nadie. Por eso hay mucha también migración hacia acá, hacia la capital. Entonces la gente quiere ir a un país poderoso que le da oportunidades, entre comillas, de una mejor calidad de vida y quiere ser ciudadano de esa nación para tener todos los derechos y las oportunidades. La ciudadanía, entonces, de una nación poderosa o de un gobierno poderoso es una atracción poderosa para una persona. Ahora, con lo que usted ha leído de la Biblia, aunque todavía no haya visto los resultados, pero no es el reino de Dios el gobierno más poderoso que existe y ha existido y existirá sobre la tierra. ¿Y por qué la gente no quiere entrar? ¿Por qué en el plano humano, cuando la gente ve algo poderoso, quiere entrar? A costa de su vida, prisión, deportación, lo que sea, miserias, hasta llegar a ser un ciudadano. ¿Y por qué en la iglesia no está pasando eso? Y Jesús dijo que debería suceder, que así como la gente que quiere ir a un país poderoso para una mejor calidad de vida, por lo menos en lo económico, dijo, así va a ser en la iglesia. ¿En dónde está eso? En Lucas 16:16. Jesús dijo que la gente iba a reaccionar así cuando conozca el reino de Dios. Lo que ofrece el gobierno de Dios. En Lucas 16:16 dice la palabra del Señor, o Jesús dijo, la ley y los profetas proclamaron hasta Juan, proclamaron que el reino vendría. Los que han estudiado los libros del Antiguo Testamento, los profetas, todos los profetas, todos, ya aquí en el instituto lo estamos terminando de estudiar casi ya, vamos por el 70% de estudiar los libros proféticos. Todos los libros proféticos dicen que el reino vendría, anunciaban el futuro del reino, el gobierno de Dios sobre la tierra, que vendría, siempre, y eso es lo que está diciendo Jesús. La ley y los profetas proclamaron hasta Juan, desde entonces se anuncian las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. Y todos, cuando dice Jesús, y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, Jesús dice, la ley, o sea, desde el principio, cuando el hombre perdió su reinado y Dios le habló de que vendría un rey, todos querían conocer ese reino y entrar a ese reino, ser parte de ese reino. Todos querían, dice Jesús. Los profetas lo anunciaron.
Y como el gobierno de ese reino es tan fabuloso, porque es grandemente fabuloso, no depende de si tengo o no tengo plata, ese reino provee todo, porque el gobernante de ese reino es todopoderoso. Ustedes no me van a creer de repente, ¿no? Pero un día una hermana, no está loca por si acaso, necesitaba dinero. Y le dijo, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Necesito, Señor, este dinero. Si no recibo ese dinero, me van a botar de mi casa. Estaba orando y ¡plac! Le cayó del cielo el dinero. No digo que esto siempre va a suceder. Y ahí recibió el dinero y con eso pagó todas sus deudas. Del cielo, así, literalmente. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Elías que no iba a llover por más de 3 años? ¿De dónde le venía la provisión a Elías en esos 3 años? ¿Dónde lo mandó el Señor Elías? A un río donde era el único lugar donde había agua. Y mandó un cuervo para que le trajera bistec todos los días. Y cuando Elías se aburrió del bistec, fue una viuda y le dijo, dame de harina, amén. Y dice que la harina y el aceite nunca escaseó hasta que vino la sequía. Eso se llama provisión sobrenatural. O sea, en el reino de los cielos, en el gobierno de Dios, existen los milagros. O sea, usted puede ser que no tenga nada, pero si está en regla con las leyes del reino, y es la voluntad del Señor hacerlo, en ese momento, el Señor hace un milagro. Cuando Jesús estaba con las 10.000 personas, que 3 días lo habían seguido y estaban de hambre y era de noche, y Jesús le dice a los discípulos, vayan, denle ustedes de comer. Los discípulos vienen y le dicen, Señor, mándalos a su casa. Y el Señor le dice, no, ustedes denle de comer. Sí, pero tenemos 2 panes y 3 pececillos. Eso ni alcanza ni para nosotros, ni para los 12 alcanza. El Señor quería mostrarle que cuando uno es ciudadano del reino de Dios, pueden suceder cosas sobrenaturales. Entonces le dijo, repártanlo. Y empezaron a repartirlo. Al final sobraron 12 canastas de panes. De dos panes y 3 pececillos se alimentaron 10.000 personas. ¿Cómo se llama eso? Multiplicación milagrosa. O sea que en el reino es un gobierno tan poderoso que aunque tú puedes tener poco y el Señor lo puede multiplicar. Por el tiempo que el Señor quiera. Pero necesitamos creer que ese reino es así. De repente somos como ese eslogan peruano, que el peruano es un mendigo sentado en un banco de oro. Dice, no sé quién habló, es un poeta, un escritor. Ok. ¿Cómo? Ricardo Palma. Bueno. Y creo que la iglesia, si no conoce el reino, si no conoce las leyes, si no sabe cómo se abren las puertas del reino de los cielos, entonces no va a poder ver la manifestación del reino. Y la gente no va a creer, pues. Porque usted va a un lugar budista y ven milagros ahí, por eso se quedan algunos. Ven la manifestación de lo que ellos piensan y creen. Entonces, Jesús dijo que cuando la gente oiga realmente el evangelio del reino, lo que es el evangelio del reino, entonces se esforzarán por entrar en él. Querrán entrar, como los que quieren entrar a países poderosos por los beneficios que tienen en ese país.
Pero la realidad es que eso no está pasando en la iglesia. Ni los que pertenecen a esta colonia vienen. Menos van a venir los de afuera. O sea, no entienden lo que es el reino. Porque Jesús dice, ¿no? Que si ellos entendieran el reino, ellos quisieran entrar, quisieran estar allí. Pero según mi lista yo tengo 82 personas. Y eso que en algunos no tengo los nombres. Pero yo no veo que estén esforzando por estar en el reino. Porque no conocen cómo es el reino. Ni conocen a ese rey tan poderoso, que es creador de los cielos y de la tierra. Ahora, por ejemplo, yo he abierto una cuenta corriente en soles y en dólares porque creo que el Señor va a poner dinero en esa cuenta. No solamente creo que el Señor provee, ya abrí las cuentas para que el Señor provea ahí en esa cuenta. Aparte tengo mi cuentita personal, ¿no? Con la que pago mis gastos. Pero esa es otra cuenta, se llama la cuenta de la provisión del reino sobrenatural. Usted se ríe, pero yo vi una cuenta ahí y me cayó $100,000. Así que no se ría. Y si se ríe, ríese de gozo. Ahora, entonces, ¿por qué la gente no tiene esa desesperación como la gente humana que quiere entrar a un reino poderoso, un gobierno poderoso, que Jesús dijo que sí iban a querer hacerlo? Entonces, la única respuesta es que no están entendiendo lo que es el reino. Porque si lo entendieran, Jesús afirma que si se lo entendieran, entonces ellos querrían entrar. Ok, entonces eso nos llama a una reflexión, a una meditación en nuestra vida, de si realmente conocemos al Señor como debemos conocerlo, si realmente están funcionando las llaves del reino en nuestra vida, si estamos abriendo puertas, conocemos esta llave. Por ejemplo, yo conozco la llave de mi carro, ¿no? Y cuando yo quiero salir en mi carro, usar mi carro, agarro la llave y ¡fuac! Lo prendo y salgo. Y voy donde quiero. Así son las llaves del reino de Dios. Si usted las conoce, le abre puertas. Empieza a abrir puertas. Puertas sobrenaturales de Dios. Ahora, créanlo, hermano. Miren, la iglesia lo vivió. Israel lo vivió. Ahí están los testimonios en la Escritura. Entonces, es sumamente importante conocer bien. Yo cuando he empezado a estudiar esto en la Biblia, la verdad yo mismo me he quedado sorprendido. Porque dije, Señor, de chiripa algunas llaves yo he puesto, ¿ah? Porque yo no sabía que era tan grande lo que tú querías hacer. Pero ahora empiezo a entender. Y mi oración es que ustedes lo entiendan. Ahora, ¿cómo llegamos a ser ciudadanos? Si es tan poderoso este gobierno que el Señor ha revelado en estas escrituras, ¿cómo podemos entrar a ser ciudadanos del reino? Si están convencidos que este es un gobierno poderoso, y no es un gobierno de tránsito, ¿no? Que de aquí a 5 años lo elegimos y se va. No, este es un gobierno eterno. Es decir, que si usted se va y el Señor no viene, su generación va a poder ver las bendiciones del reino. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, como el Señor le prometió a Abraham. Toda tu descendencia será bendita. Si conocemos bien a ese rey y a su gobierno y a las leyes de su gobierno. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos que para ser reino, para ser, ya hablamos de esto, de que se perdió nuestra ciudadanía cuando el hombre pecó.
Claro, porque él era ciudadano mientras se mantenía en contacto con el gobierno original. ¿Qué sucedió cuando el hombre pecó? Simplemente proclamó su propia independencia. Ya no era una colonia del cielo, ya no dependía del cielo. Ahora iba a depender del mismo. Pero en realidad no dependió del mismo, porque inmediatamente entró otro reino, el reino de Satanás. El gobierno de Satanás empezó a gobernar al ser humano, a toda la descendencia de Adán. Y eso lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice, él dice, el mundo entero, primera de Juan, capítulo 4, el mundo entero está bajo el maligno. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Pablo dijo que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y Satanás mismo se atrevió a decirle a Jesús, todos los reinos del mundo te daré si postrado me dará, porque él es el gobernante de este mundo. Adán se lo entregó, perdió su reino, perdió su ciudadanía, porque se desconectó del reino original donde él pertenecía. Y empezó a vivir bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Ahora, vamos a ver la otra parte. Recobrando la ciudadanía del reino. Ya le dije que los evangelios dicen que la primera cosa que Jesús habló y luego siguió hablando en todo su ministerio fue acerca de las buenas nuevas del reino. Pero él dijo que el reino había venido nuevamente. ¿Por qué ha venido nuevamente? Porque se había perdido, pues. Adán lo había perdido. Y todos esos años, 6.000 años, de repente, 5.000 o 4.000 años, el hombre vivió, sí, desconectado del cielo. Tenía religión, sí, pero desconectado del cielo, totalmente. Ni los israelitas que tenían la ley de Dios obedecieron. O sea, también estaban desconectados. Y la prueba que estaban desconectados es que el Señor los mandó a los dos al exilio. Primero a las 10 tribus los mandó como esclavos a Siria y a las dos que quedaron después de 150 años también los mandó como esclavos a Babilonia. O sea, ellos también estuvieron desconectados hasta que vino el Señor Jesucristo. Y nuevamente trajo el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios. El Señor dijo, ahora voy a empezar a gobernar nuevamente a todo el que me acepte. Lo empezaré a gobernar, yo seré su rey, su gobernante, y podrá llegar a ser un ciudadano nuevamente del cielo. ¿Qué fue la primera cosa que Jesús dijo? Arrepentidos. Cualquiera de los evangelios usted vaya, la primera cosa que Jesús dijo, la primera palabra para predicar, para enseñar fue arrepentidos, y luego dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, pero primero arrepiéntanse. Es decir, que para entrar al reino tenemos que arrepentirnos. Primero, no podemos ser ciudadanos del reino de los cielos si no nos arrepentimos. ¿Y qué significa arrepentimiento? En el griego significa simplemente cambiar de manera de pensar, volverse a Dios. ¿Y por qué cambiar la manera de pensar? Porque toda nuestra vida gira alrededor a lo que pensamos. Por ejemplo, hay una manera de pensar de usted con relación a su cónyuge si es casado. Pero puede ser que no sea la manera, probablemente no es la manera de pensar de Dios. Usted tiene su manera de pensar de cómo relacionarse en el trabajo, su manera de pensar cómo relacionarse con su pareja, usted tiene su manera de pensar de cómo usar su tiempo, usted tiene su manera de pensar de cómo usar el dinero, de cómo usar sus propiedades, de cómo usar su tiempo libre, de todo usted tiene su manera de pensar. Jesús dijo, arrepiéntanse, cambien, dejen de pensar como pensaban hasta aquí. Porque si no dejan de pensar, no van a poder entrar al reino de los cielos, no van a poder recibir los beneficios del reino de Dios. Si siguen pensando como han pensado, si no cambian de mentalidad, la mentalidad del reino, la mentalidad basada en la palabra de Dios, que sus pensamientos sean, o sus normas de vida sean las del reino de Dios, mientras no cambien, entonces no se arrepientan, no se vuelvan al Señor, no van a poder entrar en el reino de Dios.
Claro, esto no es que usted tiene que hacer un montón de cosas, significa que usted al saberlo toma una decisión. Y Dios sella esa decisión para que usted pueda adentro. Y adentro se empiezan a producir los cambios. Si es que usted lo acepta al Señor como su gobernante realmente, como su Señor, como el dueño de su vida. Por eso es que Romanos 10, un pasaje muy conocido en la Escritura, dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, dueño, amo, si lo reconoces como el amo, como el dueño de tu vida, si crees en tu corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Y verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, nuevamente, será salvo. Cuando tú crees en el Señor, luego entonces, junto con el creer, se produce un nuevo nacimiento. Ya tú tienes un nacimiento físico que fue obra de tus padres. Yo vengo de una relación física de mi padre con mi madre. Ahí nací yo, físicamente en este mundo. Pero como estaba desconectado, cuando Adán se desconectó, toda su descendencia se desconectó con Dios. Yo estaba desconectado de Dios. Mi espíritu estaba muerto, no tenía relación ni comunión con Dios, estaba desconectado. Entonces, ¿cuál es el requisito para que yo pueda entrar al reino? Además de arrepentirme y aceptar a Jesús como Señor, Juan 3:3 dice, en verdad le dijo, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para entrar al reino de Dios, para ser ciudadanos del reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Nacimiento espiritual. Dios mismo tiene que tocar tu ser interior, hacer que tu espíritu empiece a vivir, porque estaba muerto. Empiece a vivir tu espíritu. Y luego envía su Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, envía su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda enseñarte, guiarte, darte la victoria de vivir conforme a las leyes del reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento, sin la presencia del Espíritu Santo, no se puede vivir las leyes del reino de Dios. Se puede ser religioso, sí, pero vivir las leyes del reino, no se puede. La prueba, Israel tenía la ley de Dios. ¿Cuándo lo obedeció? Nunca lo obedeció. Por eso llegaron a ser esclavos en otras naciones. Figura de lo que es una persona que no conoce al Señor. También viene a ser un esclavo. Esclavo del sexo, esclavo del trabajo, esclavo de qué sé yo, cuántas cosas. Del trago, de la droga, de la moda, de la música, rock. Esclavo. Entonces, tú crees, el Señor te hace nacer espiritualmente. Su Espíritu Santo viene al Espíritu que Él te da, un nuevo Espíritu, para que tú puedas vivir conforme a las reinas. Ese es lo que en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías dijo, el nuevo pacto. Entras al nuevo pacto con Dios, donde Él te da y escribe sus leyes en tu propio corazón, en tu propio espíritu, para que tú puedas andar. Ya no la ley está afuera, la ley ahora está adentro, como era al principio con Adán. Al principio la ley de Dios estaba en el corazón, en el espíritu de Adán. Cuando pecó lo perdió. En Cristo, en el nuevo nacimiento, lo recobramos para poder andar en las leyes del reino de Dios. ¿Y qué pasa? Nuestro nombre queda refrendado en el libro de la vida. Porque la Biblia dice que para ser ciudadanos tiene que estar inscrito en el cielo. Como acá, ¿no? Si usted es ciudadano peruano, tiene que estar inscrito en la RENIEC, pues. Si no, no es ciudadano. Si no tiene libreta de DNI, no es ciudadano. Tiene que estar inscrito. Entonces, ¿qué hace el Señor?
nos refrenda la inscripción, porque ya estábamos inscritos antes que naciéramos. Pero Dios estaba esperando que nosotros decidiéramos entrar al reino de los cielos, a ser ciudadanos del reino. Cuando tomamos la decisión, entonces el Señor dijo, con sangre, su nombre queda refrendado en el libro de la vida. Por eso la Biblia, la palabra del Señor, dice que después que venga el juicio final, después que termine el juicio final, el Señor dice así, y vi un trono blanco y aquel que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y el que no se encontró inscrito, en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Cuando usted nace de nuevo, usted queda inscrito en el libro de Dios como ciudadano del reino de los cielos. Y ahí ningún poder puede quitarle su ciudadanía. Ya usted es ciudadano. Ciudadano naturalizado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un ciudadano naturalizado? ¿Qué significa la palabra naturalizado? A ver, los que así les gusta estudiar los diccionarios. Bueno, es cuando una persona extranjera se le admite en otro país como si fuera natural de allí. Nosotros somos ciudadanos naturalizados. Éramos de este mundo cuando no conocíamos a Cristo. Solo teníamos una ciudadanía terrenal, peruanos, pero no teníamos una ciudadanía en los cielos. Cuando nacimos de nuevo, nos convertimos en ciudadanos naturalizados. Es decir, como extranjeros que éramos sin conocer al Señor, solamente con una ciudadanía terrenal, entonces entramos al reino de Dios como si hubiéramos sido de allí. Colosenses 1:13 dice eso. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró, hablando de Cristo, Él nos libró del dominio. ¿Qué significa dominio? Gobierno. Porque Él nos libró del gobierno o de la autoridad de las tinieblas. ¿Quién es el gobernante de las tinieblas? ¿Qué hizo el Señor? Nos libró del dominio o la autoridad, el poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado o de su Hijo amado. Hemos sido trasladados de una ciudadanía puramente humana, donde éramos gobernados por el príncipe de las tinieblas y pasamos al reino de los cielos. Nos hemos hecho ciudadanos naturalizados. Hemos entrado a ser ciudadanos de otro reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Esa ciudadanía es una realidad presente. Quiero decir que está aquí, que está ahora, que existe ahora. Porque si la realidad de la ciudadanía es futura, entonces todas las promesas del reino tendrían que ser futuras. Y el Señor ha dado muchas promesas para ahora y aquí. Y si el reino está aquí, entonces esas promesas son para ahora y aquí. Entonces, ¿qué dice Efesios 2:19? Nos habla de la realidad que el reino está aquí, que somos ciudadanos aquí, no en el futuro. No va a ser en el futuro que vamos a llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos.
Porque dice Colosenses 2:19, así pues ustedes, Efesios, 2:19, así pues ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, no sé, sino que son conciudadanos, conciudadanos, ciudadano con, quienes viven en el cielo, los ángeles, los que ya se fueron primero que nosotros, somos conciudadanos con ellos, con los santos, con los ángeles, con los que viven en el cielo, somos ciudadanos también con ellos. Dice luego, y son de la familia de Dios. Dios nos ha hecho ciudadanos ahora, ya. Ahora, no fue en el futuro. Ahora, ¿por qué resalto eso? Porque si el reino está presente, la ciudadanía es ahora, aunque está lejos, está presente. Porque el Señor dijo, el reino está aquí. Lo he vuelto a traer, el Señor Jesús. Entonces, eso quiere decir que si somos ciudadanos, tenemos derechos, tenemos privilegios del cielo aquí en la tierra. Que todo lo que el cielo, en el reino de los cielos hay, se puede trasladar aquí en la tierra. En el cielo hay poder para resucitar muertos. En el cielo hay poder para hacer las cosas de la nada. Lo que no existe puede venir a la existencia. Es decir, todo es posible si usamos las llaves y los privilegios de ser ciudadanos. Por eso estoy recalcando que el reino está aquí y somos ciudadanos ya, ahora, desde el momento que nos convertimos al Señor, desde el momento que nacimos de nuevo, ya somos ciudadanos, porque eso nos da derechos, nos da privilegios, nos da bendiciones, nos da promesas. Ahora, también hay futuras, porque el reino es eterno. Y sabemos que los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo un día van a terminar. El Señor ha dicho que van a terminar. El último gobernante que va a tener la historia es el anticristo. Y cuando ya se cumpla el gobierno del anticristo, entonces vendrá el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá en persona a gobernar. Ahora está gobernando en la iglesia, en los que han aceptado su gobierno, sus leyes, sus estatutos. Allí está el Señor gobernando. Por eso que en la iglesia puede ocurrir todo lo que hay en el cielo. Milagros, provisiones sobrenaturales, señales, prodigios, todo eso. Eso fue lo que pasó en Israel. Cuando el reino de Dios vino a Israel y lo sacó de Egipto, ¿qué empezó a manifestarse? Todo lo que es del reino de los cielos, ¿no? Vino cosas sobrenaturales para castigar a Egipto. Cuando la iglesia tuvo el reino con ellos, es decir, vivieron el reino, también vinieron cosas sobrenaturales. Porque el reino de los cielos es sobrenatural. Ahí, por ejemplo, Pedro, cuando fue encarcelado, no necesitó un abogado. En el reino natural tenemos que usar un abogado. Pero Pedro no lo necesitó, estaba encarcelado, al día siguiente lo iban a matar. Vino un ángel, dice que aquí estaba Pedro, ¿no? Y allá, delante de la cárcel, había 2 guardias. Y más allá había 2 guardias más. Y en la puerta habían otros guardias más. Y vino el ángel, le dijo, párate, le tocó las esposas y se cayeron. Y por la cara de los 2 guardias pasaron. Primera guardia, segunda guardia, tercera guardia. Y cuando llegaron, iban allá a la puerta, Pedro dijo, ¿ahora quién la abre? Yo, dijo el ángel, la abrió. Y rechinó, y los soldados ni escucharon. Porque ya te imaginas cómo serían las puertas de esa época, ¿no? Rechinarían. No eran bisagras como las de ahora. Y hasta lo dejó en la casa, y después el ángel desapareció. En el reino, todo puede tener solución. Así usted no tenga abogado, no tenga plata, hay solución. En el reino hay solución. La ciudadanía es una realidad presente. Jesús enseñó en su diálogo con Poncio Pilato de que tenemos doble ciudadanía. Tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, dada al César lo que es del César. Todavía el Señor no va a quitar los reinos o gobiernos de este mundo hasta que se cumpla su palabra.
¿No lo va a hacer? Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, somos ciudadanos de la nación donde hayamos nacido. Somos ciudadanos del Perú. Tenemos que respetar las leyes del Perú, salvo que las leyes vayan en contra de las leyes del reino de Dios. Ahí, a costa de nuestra propia vida, tenemos que obedecer la ley del reino. Cuando nos digan, ¿y usted por qué no hace eso? Usted debe decir, yo no hago eso, porque por encima, aunque no me lo prohíba, mi constitución en mi nación, a la cual pertenezco, a mi nación en esta tierra, la ley de los cielos sí me dice que debo vivir de una manera diferente. Y por eso vivo de esa manera. Es la respuesta que debemos dar. ¿Usted por qué piensa así? ¿Usted por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? Bueno, eso no me prohíbe la constitución de mi nación. Es más, mi cultura en la tierra me lo enseña, pero la constitución de Dios me dice que no. Y mi gobierno superior al de la tierra es el de los cielos, porque ese es eterno, este se va a acabar. Y yo voy a ser juzgado por el gobierno por la ley de este gobierno, del que está aquí. Y la otra es, entonces, nuestra ciudadanía, que es la del cielo mismo. Esta ciudadanía es una ciudadanía invisible. Vamos a ver ese versículo. Es Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Un versículo muy conocido en la Biblia. Porque nuestra ciudadanía, patria, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, somos ciudadanos del reino de los cielos si hemos nacido de nuevo. Estamos en esa ciudadanía, pero a la vez somos ciudadanos de un reino terrenal. El Señor no nos exime de nuestras responsabilidades, salvo, como dije, que estas, las de la tierra, quieran ir en contra de los principios de las leyes del reino de Dios. Por ejemplo, como ciudadano de este país o como un trabajador, mi jefe puede exigirme horas de trabajo, puede exigirme efectividad en el trabajo, puede evaluar mi trabajo, es decir, dentro de las 8 horas que yo trabaje o más, estoy bajo el gobierno de mi jefe. Pero si en esas horas de trabajo el jefe me dice algo que vaya en contra de mi carácter, entonces no voy a obedecer a ese jefe. Porque él puede ser dueño de mi tiempo mientras yo trabajo, puede ser dueño de las cosas que él me ha dado para trabajar, pero no puede ser dueño de mi carácter. No estoy obligado a hacer lo que mi carácter, o algo que atente a mi carácter como hijo de Dios. Él no es el dueño de eso, él no es el dueño. Él puede ser el dueño de las 8 horas de trabajo y lo que tengo que hacer en esas horas, pero no puede decirme, miente. No me puede decir, haz algo que mi carácter me dice, o la ley de Dios me dice, no lo hagas. Lo demás puede exigirme lo que quiera. Ahora, si somos ciudadanos del reino de los cielos, es decir, allí ahí tenemos derechos, responsabilidades y privilegios, la iglesia, o cuando uno es ciudadano primero, toda la nación tiene embajada para sus ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted viaja a Estados Unidos, hay una embajada del Perú en Estados Unidos. Y vamos a decir que usted llega a Estados Unidos y va a Nueva York, y en Nueva York, como hay mucha gente ladrona, le roban y usted se queda sin pasaporte, se queda sin dinero. ¿Qué hace? ¿Se pone a llorar? No, va a su embajada. Va a su embajada. En la embajada comprueba lo que le ha pasado, le compran el pasaje,
le sacan nuevo pasaporte y lo envían al Perú. Se acabó, le solucionan el problema. Por ser ciudadano, ¿perdón? Ajá, claro. Pero hay una ley por ser ciudadano y tener una embajada en otro país que va a permitir como ciudadano que yo pueda ser socorrido, ayudado por mi embajada. Ahora les pregunto, ¿cuál es la embajada del reino aquí en la tierra? La iglesia. La iglesia es la embajada. Así vamos a cambiarle el nombre a la iglesia. La embajada del Altísimo la vamos a poner. Embassy. Embassy, Elión. Elión es altísimo. Entonces, cuando usted tiene problemas, ¿a quién debe acudir? ¿Al mundo? No, usted debe recurrir a su embajada. Ahora, ¿qué se hace en la embajada? Protege a los ciudadanos. Muy bien, los orienta, los capacita, los entrena, les da todo lo que necesiten para que ellos sepan cómo vivir en el país donde ellos se encuentran como extranjeros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos si vamos a la iglesia? La iglesia es el centro de entrenamiento de Dios. Es la embajada del reino de los cielos. Ahí venimos a entrenarnos. Ahí venimos a orar y a clamar a Dios por que se cumplan todos los privilegios que Dios nos ha dado como ciudadanos del reino. Porque el Señor ha dicho que queremos, que le pidamos. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Él ha dicho que oremos, que le pidamos. Entonces aquí es el lugar donde venimos y nos entrenamos. Lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cuando usted va a un grupo pequeño, a una GCM, está yendo a una embajada del reino. Por eso todo hogar que se abre es una embajada del reino. Es un privilegio. ¿Y qué hacen los reinos cuando ponen una embajada? ¿Qué hacen con el embajador? Cuando lo mandan a un embajador del Perú a Estados Unidos, por decir. Cuando él pone su embajada en Estados Unidos y el Perú, le da pasajes para que vaya. Le pone la casa, le pone un sueldo. Todo lo sostiene. Si los hombres lo hacen, el Señor no lo va a hacer. Somos embajadores. Ahora, el problema es que no estamos viviendo como embajadores y por eso no hay provisión. Claro, si nuestro gobierno ve que estamos en un país extranjero y no vivimos como embajadores, nos quita la provisión, pues. Y nos ponen en stand-by hasta que vivamos como embajadores. Porque el reino de los cielos es misericordioso. Y todos nosotros vivimos como una colonia de Dios aquí en la tierra, para influenciar esta cultura, no para sobrevivir, sino para influenciarla por medio de nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Por eso tenemos que vivir en la realidad de una comunión con Dios, porque esa realidad nos va a permitir a nosotros influenciar la vida de otras personas. Si usted dice que es creyente y sigue teniendo un mal carácter en su trabajo, en su casa, entonces usted no va a influenciar. Usted va a decir, yo no voy a la iglesia de ese tipo. Prefiero quedarme como estoy. Y si esa persona dice que es miembro, que es ciudadano del reino de los cielos y vive como yo, entonces no tiene nada que influenciarme. Una colonia, acuérdense, una colonia venía a un país con sus ciudadanos para influenciarla. ¿En qué? En todo. No solo en venir a la iglesia y adorar al Señor, en todo. En su manera de vestir,
en su manera de hablar, en su cultura, en sus cantos, en sus distracciones. Todos los que colonizaban hacían eso. Es lo mismo que el Señor nos ha mandado, ser una colonia, influenciar, impactar a la vida de otras personas. Ahora, si usted vive victoriosamente en Cristo, y si usted sabe abrir, conoce las leyes del reino y sabe abrir las puertas del reino de los cielos, entonces usted va a influenciar y la gente va a querer entrar a ese lugar. Porque si yo, igual que todo, tengo problemas, pero venzo mis problemas, venzo mis circunstancias y tengo una vida que otros quisieran tener, entonces ellos van a querer ser parte de este reino. Si no, no. Nadie quiere emigrar a un lugar si va a ser igual de donde está. Como dicen algunos, ¿no? De Guatemala a Guatepeor, ¿para qué? Y va a decir, encima ahí me piden que dé plata. No, mejor me quedo donde estoy. Así habla la gente del mundo, ¿sí o no? Pero si ellos vieran la manifestación del reino y la vida del reino en nosotros, entonces ellos quisieran entrar. Van a querer entrar. Se va a cumplir lo que dice Jesús en Lucas 16:16. Van a querer entrar. Así que tenemos un gran desafío de parte del Señor. Es a conocer al Rey, conocer su constitución y sus leyes, empezar a vivir abriendo las llaves que el Señor nos ha dado del reino y manifestando el reino en nuestra vida y manifestando los hechos del reino también en medio nuestro. Esa tiene que ser nuestra oración. Que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y entonces esta iglesia va a cambiar. Y Dios va a poder usarnos para cumplir sus promesas. No hay otra forma, hermanos. Tenemos que estar conectados por el Espíritu Santo con nuestro gobernante del reino de los cielos. Desconectados de Él, si no vivimos guiados por Él, si no vivimos bajo el poder de Él, no vamos a poder influenciar ni impactar y el reino no se va a manifestar. No es algo, diríamos, totalmente escondido. Tú y yo sabemos en qué cosa necesitamos que Cristo gobierne nuestra vida. Y si estamos en duda porque somos nuevos o todavía no lo hemos aprendido, instruyámonos entonces en la palabra para saber qué está impidiendo la manifestación del reino en nuestra vida. Que en qué Cristo debe gobernar y cómo debe gobernar en nuestra vida para que Él se manifieste. Porque si la vida del reino está en nosotros, entonces tendrá que manifestarse. Inevitablemente se manifestará. Amén. Amén. Vamos